Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 4 del curso de PHP y PostgreSQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos interiorizándonos sobre lo que es el trabajo con el gestor de base de datos llamado PostgreSQL. Ya en el video tutorial y en los videos anteriores estuvimos viendo todo lo que corresponde a la instalación, ¿cierto? A la preparación del entorno de trabajo para poder conectarnos con PHP. Y en el video tutorial 1 y 2 hemos estado viendo temas asociados a la sintaxis básica de Postgre para luego ya poder llegar en definitiva a lo que yo creo que a la mayoría le interesa, que es poder conectarnos, ¿cierto?, a la base de datos, poder conectarnos desde PHP a la base de datos de PostgreSQL. Por ahí nos queda ver un par de cosas, ¿cierto? Evidentemente el estudio por sí solo de Postgre yo creo que dedicaría unos 20-30 videos, pero no creo que nos larguemos a eso. No creo que no vale la pena, pero por ahí prefiero enseñarte ya a conectarte a la base de datos, pero sí considero que antes de llegar a eso tenemos que hacer este video y por ahí otro más, vamos a ver dependiendo de cuánto nos dure este, para ver algunas cosas que son fundamentales dentro del manejo tanto de Postgre como de cualquier gestor de base de datos. ¿Ok? Así que necesito que me pongas mucha atención, ¿ok? Necesito que si estás haciendo otra cosa, por favor, lo dejes de lado para que te concentres solamente en el video y vayas practicando todo lo que vamos viendo acá, porque son cosas que son de verdad fundamentales. Si has trabajado ya con otro gestor de base de datos como MySQL, SQL Server, con Oracle o qué sé yo, MongoDB, SQLite, lo que sea, no vas a tener mayores problemas para entender lo que vamos a ver ahora. Si por caso contrario es tu primera vez con este tipo de trabajo, por ejemplo trabajando con PostgreSQL, te recomiendo lo que te acabo de comentar, que es que te concentres al 100%. ¿Ok? Ya para los que son más adelantados, ¿cierto? Les gusta siempre estar ahí picando adelante. Aquí yo en la presentación del video les puse el código con el cual nos tenemos que conectar. Tiene un par de errores de ortografía groseros, búsquedas con tilde, ¿verdad? Ningún también, pero bueno, encontró también. Pero no es lo que nos convoca ahora, ya lo vamos a hacer a mano nosotros, línea por línea, lo vamos a ir explicando. Por lo pronto vamos a colocar manos en el código dentro del código mismo, valga la redundancia, de PostgreSQL. Para poder nosotros conocer lo que es PostgreSQL tenemos que conocer su sintaxis, y acá un poco vamos a ver unos cuantos slides que nos van a permitir, ¿cierto?, conocer precisamente, valga la redundancia, lo que es Postgre. Acá como podemos ver hay una tabla en donde se nos muestra los distintos operadores relacionales que tiene Postgre para poder trabajar. Cuando yo hablo de operadores relacionales me refiero a cuando yo voy a colocar condiciones dentro de mis consultas. Vamos a ver que lo podemos hacer a través de la implementación de la cláusula where. Eso es, para los que vienen de otros gestores de base de datos, les va a ser bastante sencillo entenderlo, pero para los que son nuevos, ya ahora se los voy a explicar con código, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo práctico para poner las manos en el código en esto. Acá tiene los principales, y de hecho creo que son todos. Por ahí me faltan algunos, pero bueno, coloqué lo que son más básicos, que es el menor que, el mayor que, bueno, ahí me faltó la palabra que, menor o igual, mayor o igual, y por supuesto el operador igual. Por esto nosotros vamos a hacer consultas utilizando condiciones, es decir, vamos a tener un universo, por ejemplo, de 1000 registros, y nosotros vamos a querer traer solamente aquellos registros que tengan incorporada la palabra lápiz, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, o por ejemplo, si tenemos una empresa de globos, por cierto, como anécdota, me llegó un spam ofreciéndome un curso de decoración de globos. Así me puedo reír con eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa donde vendemos globos, los globos tenemos que guardarlos en una base de datos y los vamos a distinguir por colores, ¿cierto? Y por diseño, me imagino. Entonces podríamos hacer una consulta a la base de datos en donde dijéramos, ok, necesito tener todos los globos que son del diseño A de color azul. Entonces para eso tendría que hacer una consulta utilizando estos operadores. También hay otros operadores asociados al tema relacional, que son los operadores lógicos. Aquí los tenemos. Y precisamente están un poco relacionados con lo mismo que te acababa de comentar. Ahora la diferencia es que los anteriores, es decir, los operadores relacionales, son para colocar una condición determinada.
Estos operadores lógicos te permiten decir, por ejemplo, lo que te acabo de comentar. Yo necesito traer todos los globos que son del diseño A y además que tienen un color azul. También podría decir, por ejemplo, tráeme todos los globos del diseño A o aquellos que son de color azul. Entonces el sistema me traería tanto los primeros como los segundos. También podría decirle, oye, tráeme todos los registros de la base de datos que pertenecen al diseño A y que no son azules. Entonces me traería también todos los diseños de todos los globos, ¿cierto? Con diseño A, pero excluiría de los resultados, ¿cierto? Aquellos que tienen color azul. Entonces básicamente esa es la orientación. El ejemplo de los globos me pareció bien simpático, entonces me pareció interesante compartir. También tenemos otro tipo de operadores dentro de Postgre y también en realidad dentro de otros gestores de base de datos, que son los operadores aritméticos. Estos operadores son para realizar operaciones matemáticas, tal como su nombre lo dice, operadores de aritmética, y básicamente son cuatro, porque son cuatro las operaciones básicas en matemáticas. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a ver, por ejemplo, que con esto nosotros podemos generar las famosas columnas calculadas. Ya por ahí lo mencioné en el video tutorial anterior. De hecho aprendimos a utilizar los alias, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacíamos concatenación. Bueno, ahora también vamos a hacer una concatenación un poco más avanzada. En lugar de tanto concatenación vamos a hacer columnas calculadas, que yo creo que es bastante interesante aprender a realizar este tipo de tareas. ¿Ok? Aquí tenemos, bueno, los cuatro, ¿cierto? Para que los vayas tomando nota. De todas maneras, este PowerPoint yo te lo voy a compartir para que por supuesto lo tengas dentro de tus apuntes. Es que si alguna vez en la universidad te plantean un curso de Postgre, tranquilo, yo ya aprendí, aquí tengo todo lo que necesito saber. También, adicionalmente a lo que son los operadores aritméticos, PostgreSQL, y en realidad la mayoría de los gestores de base de datos, me ofrecen también lo que son las denominadas funciones de agrupamiento. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre las funciones de agrupamiento y los operadores aritméticos? Es un poco parecido a lo de los operadores relacionales con los operadores lógicos. Acá los operadores aritméticos están asociados a una sola acción. O yo puedo sumar una columna con otra, qué sé yo, cosas así. Estos funciones de agrupamiento tienen una labor un poco más específica. Por ejemplo, como puedes ver acá, hay una función que se llama sum, que me permite sumar todos los registros. Y yo incluso podría colocarle una condición a esa consulta, ya lo vamos a ver. También podría obtener el valor máximo, es decir, por ejemplo, si yo tengo una tabla de los globos con sus precios, por ejemplo, entonces yo perfectamente podría decir, oye, base de datos, tráeme todos los globos y por favor dime cuál es el valor, el que tiene el precio mayor. O también podría traer el que tiene el precio menor, o inclusive podría obtener el promedio de acuerdo a alguna función matemática utilizando esta función de agrupamiento llamada ABG. También podría contar todos los registros a través del uso de la famosa función count. ¿Okay? Entonces también es importante que tengas anotado todo esto en tus apuntes para que lo vamos utilizando. De todos modos, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos que nos van a permitir ver en detalle cómo funciona este tipo de cosas, pero es bueno que lo fuéramos viendo en una tabla. Hay otros elementos de agrupamiento dentro de Postgre, que por ejemplo básicamente estaríamos hablando de la cláusula GroupB, ¿verdad? El GroupB, y también la cláusula HABI, que por ahí nos permiten agrupar con una condición. Allí lo vamos a ver si lo vemos en este video en un próximo, y es algo que también es muy habitual dentro de lo que es en este caso la famosa minería de datos que yo te explicaba en el video 1, si mal no recuerdo. ¿Ok? Básicamente eso es lo que te quería plantear en este video a nivel teórico. ¿Ok? Yo sé que este no es un curso teórico, es un curso práctico, entonces yo creo que lo mejor, y ya todos están pensando en la frase que vamos a decir, ¿cierto? Vamos a colocar entonces las manos en el código. Para los que no me conocen, recuerden que acá tienen mi página web, ¿cierto? En donde pueden ir viendo todo el material con el que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Acá, cesarcancino.com. Yo ya tengo abierto acá el PG Admin, ¿cierto? Ya todos sabemos lo que es. El que llegó a este video ya debería haber visto los anteriores, por lo tanto debería saber ocupar esta herramienta. Vamos a ir a ver entonces el código SQL para poder trabajar. ¿Ok? Vamos a ver el código SQL y acá teníamos algunas tablas. Creo que estábamos trabajando con la tabla de usuarios, si no me equivoco. Exacto, esto es un poco lo que habíamos hecho en el video tutorial anterior, ¿cierto? Ahí teníamos una tablita de usuarios y todo eso.
Vamos a poner en práctica algunos de los conceptos que vimos acá en la presentación. En este caso vamos a ver los operadores relacionales, los operadores lógicos, los operadores aritméticos y las funciones de agrupamiento. Para eso vamos a crearnos una tablita. Por ejemplo, vamos a colocar acá primero, vamos a ir comentando todo para que quede específicamente guardado. Creando la tabla para trabajar los ejemplos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros, ¿cómo eran los comentarios? Ahí sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. Por ejemplo, create table productos. Ok, vamos a crear nuestra tabla productos. Create table productos. Vamos a colocarle un ID de tipo serial. Ya sabemos lo que hace el ID de tipo serial. Vamos a colocarle un nombre al producto. Ok, o varchar. Vamos a darle unos 200 caracteres. Unos 100, vale, perfecto. Vamos a colocar un precio de tipo integer. Vamos a decir también que tenga un color de tipo varchar. Por ejemplo, varchar, no sé, 100 también puede ser. Y vamos a decirle que la primary key sea nuestro ID. Bien, creo que así se creaban las tablas, ¿cierto? Entonces vamos a probarlo enseguida. Vamos a seleccionar esto y si nos da algún error. Ok, se creó la tabla. Si la vuelvo a crear de nuevo me va a dar un error porque me va a decir que la tabla ya está creada. Perfecto, no hay ningún problema. Vamos a insertar ahora unos cuantos registros acá para poder trabajar. En este caso insert into productos values, y tenemos acá entonces que debemos ingresar un nombre, un precio y un color. Recuerda que como tenemos un campo de tipo serial, vamos a colocar la palabra default delante. Vamos a colocar, por ejemplo, un producto llamado globo. Por ejemplo, podríamos colocar globos. O a ver, vamos a trabajar con otra cosa, por ejemplo, cortinas. Vamos a darle un precio, por ejemplo, podría ser ese valor, y vamos a darle un color, por ejemplo, rojo. Ok, vamos a ver si lo creamos, a ver si tenemos algún error de sintaxis. Perfecto, se creó. Vamos a probar. Select asterisco from productos. Perfecto. Nótese el uso del punto y coma al final de cada una de las consultas. Por ahí es una buena práctica hacerlo. Ya tenemos el primer registro creado, cortina, ¿cierto? Con el precio 1200 y de color rojo. Vamos a crear unos cuantos registros más. Por ejemplo, vamos a crear manteles. Manteles van a valer, no sé, eso, por ejemplo. Y van a ser verdes. Vamos a colocar también otro registro, por ejemplo, enseguida ahí para poder avanzar más rápido. Verdes, manteles amarillos también. En fin, vamos a colocar manteles verdes también, pero con otro precio, por ejemplo con 14.000, y otros manteles amarillos al precio de 14.000. Bien, vamos a ver si tenemos algún error de sintaxis. Si no, se debería crear la consulta. Perfecto. Ahí ya tenemos 5 registros. Funciona muy bien el elemento de tipo serial, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Tenemos cortinas, tenemos 4 manteles ingresados. Ahí en este caso 2 se repiten con 2 precios y hay de 2 tipos de colores. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a revisar algunas de las temáticas que están acá contenidas dentro del slideshow. Para eso, lo primero que nosotros tenemos que saber es el uso de la cláusula llamada where. La cláusula where se escribe así. Como todos saben, esta palabra significa dónde, ¿verdad?
y es una palabra reservada, una cláusula que lo que hace es permitirnos colocarles condiciones a nuestras consultas. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar aquí, vamos a bajar esto un poquito aquí para que se pueda ver mejor. Vamos a colocar un comentario acá, uso de la cláusula where. Vamos a guardar esta consulta para poder tenerla almacenada ahí y que no nos pase nada. Curso Postgre query, ahí para que lo tengan ya en el video. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ahora una consulta en donde el sistema demuestre todos los manteles que sean de color amarillo, indistintamente el precio que tenga. ¿Ok? Imagínense que nuestro cliente nos pidió hacer eso. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo nosotros? Tendríamos que decirle, utilizar la palabra reservada select. Sería interesante no usar asterisco, ¿cierto? Y colocar los campos separados por coma. Entonces podríamos colocar ID, nombre, precio, color, from, productos, ¿qué más? Productos y aquí usamos la palabra reservada where, ¿verdad? Y acá colocamos una condición y esa condición va a estar apoyada por los famosos operadores relacionales. Acá nosotros podríamos decir que algún campo sea igual a algo, mayor o igual, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos con cada uno de ellos para ir probando. Podríamos decir entonces que donde, por ejemplo, el campo nombre sea igual a manteles. Entonces, él me mostraría solamente aquellos registros en cuyo nombre está la palabra manteles. Veamos. Exacto. Interesante, ¿verdad? Podríamos decirle que me muestre solamente aquellos registros en donde nombre es igual a cortinas, por ejemplo. Vamos a ver, punto y coma. Y como solamente tenemos un registro cortina, entonces me va a mostrar uno solo. Podríamos decirle que en lugar de preguntar donde el nombre sea igual a cortinas, podríamos preguntar donde color sea igual a verde, por ejemplo. Veamos. Y como tengo dos registros de color verde, entonces él me los va a mostrar. Vamos a colocar otras cosas acá, por ejemplo cortinas. Vamos a colocar aquí más cortinas. Aquí vamos a colocar, no sé, por ejemplo servilleta. Vamos a crear estos más registros. Y ahora entonces le vamos a decir que me muestre todos los registros de color verde y me debiera mostrar también aquellas servilletas que fueron ingresadas. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces ahí ya tenemos el primer uso de la cláusula where, ¿cierto? Que como ves nos permite colocarle condiciones a nuestra consulta indicando una tabla y para ello utilizando operadores relacionales, que en este caso puede ser igual, podría ser por ejemplo que sea también alguno de los demás. Por ejemplo aquí podríamos utilizar que sean por precio, por ejemplo, para trabajar el mayor, el menor o igual o eso. Mira, vamos a ver un ejemplo. Podríamos decir por ejemplo en donde precio sea mayor o igual a 13.001. ¿Por qué 13.000? Perdón, es 1.301. ¿Por qué? Porque ya tengo ahí un 1.300. Entonces me debería mostrar solamente los que son mayores o iguales a eso. Entonces veamos. Y ahí me mostró solamente los que tienen como precio el 14.000. Y excluyó, ¿verdad?, aquellos que están contenidos dentro del precio 1.300. Básicamente ahí tienes un ejemplo del uso de mayor que. Podríamos hacerlo también con menor que, entonces ahora sí me mostraría aquellos que tienen el precio de 13.000, porque diría aquellos que son menores o iguales, ¿verdad?, a esta cifra que está acá. Vamos a ver. Exactamente, te fijas, ahí por ejemplo el rojo valía 12
verdes vale 13.000 y etcétera, etcétera, etcétera. Te fijas, ahí están todos los registros que me va mostrando esta herramienta. Podríamos seguir haciendo pruebas con los operadores relacionales, pero bueno, yo creo que ya con este ejemplo la verdad se entiende, porque para ser honesto esto es algo re sencillo, entonces no tiene mayor ciencia de entenderlo. Como consejo, anda practicando, anda haciéndote ejemplos tú mismo también para que lo vayas poniendo en práctica, porque muchas veces, sobre todo los que son novatos en esto, ¿verdad? Muchas veces se le enredan estas cosas, pero a la medida que van metiendo las manos en el código se van dando cuenta que no tienen ningún tipo de problema para poder realizar estas labores. ¿Ok? Sigamos. Vamos a ver entonces aquí para seguir trabajando. Mira, por ejemplo, podríamos también ver ahora lo que son los operadores lógicos. Como puedes ver, ya se entiende perfectamente cómo es el uso de los operadores relacionales, ¿cierto? Aquí el uso de los mismos. Y ahora vamos a combinar lo que son los operadores relacionales con los operadores lógicos. Yo te decía que los primeros eran para hacer condiciones, ¿verdad? Para preguntas de condiciones, y el segundo era para colocar una, o en este caso dos o más condiciones. Entonces, por ejemplo, acá podríamos hacer una consulta donde, por ejemplo, vamos a colocarlo acá abajo. Vamos a pegar esto, uso de la cláusula web con operadores lógicos. Entonces podríamos copiar la misma consulta. Ahí está. Y podríamos preguntar dónde, por ejemplo, color sea igual a rojo. Y ¿verdad? Por ejemplo, precio sea igual a 1200. Entonces ahora él me mostraría, ¿verdad?, aquellos registros que sean de color rojo y que tengan el precio de 1200. Veamos qué nos retorna la consulta. ¿Qué crees tú que debiera retornarnos la consulta? El que ya lo probó ya sabe, el que no se va a encontrar con registros uno solo, ¿verdad?, que cumple con la condición. En este caso aquí tengo el registro cortinas que tiene ese valor, ¿cierto?, en el precio, y tiene ese color. Podríamos decirle acá que pregunte, por ejemplo, por aquellos productos que tienen color rojo y que tienen el precio 1300. ¿Qué debería pasar acá? Debería mostrarte tanto los que tienen color rojo como los que tienen ese precio, ¿verdad? Pues no es así. Fíjate, no me muestra nada. ¿Por qué? Porque los operadores relacionales están muy asociados, a más de algunos de ustedes se lo tienen que haber enseñado, las famosas tablas de la verdad. Por ahí podríamos ir a preguntarle a don Google y podrías ir a ver un poco cómo funcionan las famosas y odiadas por muchos alumnos. Yo me declaro en este caso una persona que odia las matemáticas. Las famosas tablas de la verdad. Entonces aquí un poco tienes las famosas tablas de la verdad. Mira, aquí hay una imagen bien clara para que veas un poco cómo funciona este famoso tema de la taxonomía y de la comparación de condiciones. Aquí tienes un poco cómo funciona. Entonces hay unas cuantas fórmulas, ¿verdad?, para saber si el valor que se te va a retornar es verdadero o es falso. Esto que está acá, que estamos viendo aquí, asociado a los operadores relacionales y operadores lógicos, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo le digo al PostgreSQL, oye, muéstrame aquellos productos que tienen el color rojo y que tienen el precio de 1300, según los registros que yo tengo en este minuto en la base de datos, ninguno cumple con las dos condiciones. Distinto sería si yo utilizo el operador OR, por ejemplo. Entonces ahora la consulta cambia, porque ahora la consulta dice, oye, muéstrame los registros de la tabla productos que tengan en el campo color el rojo o que tengan el precio 1300. Entonces ahora sí me debiera traer registro en la consulta. Exacto, porque tanto se cumplió la primera consulta como se cumplió la segunda. ¿Te fijas? Es muy importante entender la diferencia entre el uso del AND y el uso del OR, muchachos. Es muy importante eso. ¿Ok? También podríamos probarlo acá con el NOT, por ejemplo. Por ejemplo, acá podríamos buscar aquellos que son de color verde.
¿verdad? Y que no tienen el precio de 1300. Veamos qué pasa. Error de sintaxis. Error de sintaxis. Bueno, pero básicamente esa es la idea, muchachos. Acá para ocupar, por ejemplo, el operador NOT tendríamos que hacerlo en una sola consulta. Por ejemplo, podríamos decir donde no el color sea igual a verdes. Entonces, ahí me mostraría todos los registros de la base de datos y excluyendo aquellos que tienen el color verde en el campo color. ¿Te fijas? Entonces ahí también tienes un ejemplo ya de los tres tipos de operadores lógicos con los que nosotros podemos llegar a trabajar. También tenemos los operadores aritméticos y los operadores, en este caso las funciones de agrupamiento. Vamos a ver primero los operadores aritméticos. Vamos a probar las famosas consultas calculadas. Y acá, por favor, mucha atención. Vamos a colocar aquí. Vamos a pegar todo esto para ir probando. Acá, uso de operadores. Vamos a guardar aritméticos y columnas calculadas. Entonces acá fíjate, independientemente de que nosotros usemos o no condiciones, podemos trabajar con operadores aritméticos. Por ejemplo, podríamos decir acá, muéstrame el ID, ¿verdad? Y muéstrame, por ejemplo, los precios masivos, por ejemplo, podría ser así mismo. Entonces el precio sería más o menos aquí, así. Te lo voy a colocar con un solo campo para que lo puedas entender. Se supone que acá colocamos select asterisco from producto, ¿cierto? Pero también podríamos decir acá, por ejemplo, precio más, por ejemplo, 19. Entonces a todos los precios él les va a sumar 19 porque está utilizando el operador aritmético más. Entonces veamos. Exacto, entonces ahora fíjate, a todos los precios él le agregó 19, el valor 19. A esto también tú le podrías colocar un alias, por ejemplo, haz valor, para que la columna quede con un nombre, ¿cierto? Ahí está, ahora dice valor, ¿cierto? Y te entrega el valor. También podrías decir acá precio menos 19, entonces ahora él lo que hace es restarle, ¿cierto? Los 19. También a esto le podrías colocar una condición, por ejemplo, la misma que tenemos acá arriba, que va a ser muy válida, donde no hay colores verdes, entonces podría perfectamente mostrarte, sin ningún tipo de problema. También tenemos el operador de multiplicación, ¿cierto? Sería lo mismo. Aquí tú también puedes hacer fórmulas matemáticas y todo el cuento. De hecho, tengo entendido, no estoy seguro, que incluso puedes usar paréntesis y todo. La verdad no he explorado mucho Postgre yo, pero es cosa de meterle las manos e ir haciendo prueba y error. No tiene mayor ciencia la verdad de las cosas. También nos falta el operador división, ¿cierto? Que el precio me lo divida por 19 y que vamos a tener ahí el valor. Una cosa importante, no se pueden hacer divisiones por 0, porque si no, el sistema nos daría un error. Dato importante a tener en consideración. ¿Por qué no se pueden hacer divisiones por 0? Creo que no tenemos que explicar eso, ¿verdad? Entonces, ya acá hemos visto, ¿cierto?, los 4 tipos de operadores. Podríamos colocar también acá, por ejemplo, más. Vamos a ver si nos funcionan los paréntesis. A ver. Así estoy haciendo una prueba, la verdad no lo he probado yo. Más 100 por 10, por ejemplo. A ver, veamos. Y funciona perfecto. Fíjate, también puedes hacer columnas calculadas utilizando los famosos y odiados por mucha gente paréntesis en matemáticas. Entonces ya con esto creo que tienes una aproximación muy clara de los alcances y de la potencialidad enorme que tiene el trabajo con PostgreSQL. En comparación a otros gestores de base de datos, como ves, es la misma ensalada, muchachos. Por ahí este tiene un poco más de soporte a nivel de registros, pero en realidad es la misma ensalada, muchachos. Así que no hay que decir ni que este es peor ni mejor que el otro, ni mejor que MySQL, ni peor que... Y ahora todos están enamorados de MongoDB, es la misma ensalada, muchachos.
Así que no se compliquen tanto con eso. Lo digo porque hay mucha gente que me llega a preguntar a mí en el chat: oye César, me dijeron que esto era así. Yo siempre le respondo sí o no, y revisa la documentación e informa, porque no, la verdad no, ya como que aburre un poco estar explicando siempre lo mismo y la gente no lo entiende. Básicamente eso es lo que podemos decir nosotros sobre lo que son las columnas calculadas. Como ves, esto es una columna calculada. Una pregunta que más de algunos se debe estar haciendo: oye César, y si yo quiero mostrar ese cálculo y el nombre también del producto, ¿cómo tendría que hacerlo? Bueno, separado por coma, nombre por ejemplo, y me mostraría el nombre. Podrías, César, ¿lo puedo colocar al principio? Claro que sí. Colocas al principio, nombre, coma, y listo. ¿Viste? Ahí está el nombre y el César. Y si le quiero colocar el ID, ya nos pusimos ahí ya muy básicos, pero bueno, también es lo mismo, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. César, puedo colocar varias columnas calculadas. Veamos. Precio por 20. Haz otro valor. Veamos. Ahí está la respuesta. Tenemos una columna calculada en una consulta y tenemos dos columnas calculadas en una consulta. César, ¿puedo colocar 3 o 4 o 5 columnas calculadas? Creo que la respuesta ya ni siquiera vale la pena explicarla, ¿cierto? Ok, ahora lo que vamos a ver es el otro slide que tenemos acá, que son las famosas funciones de agrupamiento, que también nos van a servir para entender cómo funciona este tema. Ok, vamos a verlo entonces. Por ejemplo, acá yo te coloqué la función count, que lo que hace es contar los registros. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar aquí entonces uso, ahí está, uso de la función count. Entonces acá, bueno, sería lo mismo. Podríamos tomar esta misma consulta que está acá con una condición, por ejemplo, y ahora en lugar de esto podríamos decir count. Y acá, ojo, lo vamos a ver en detalle. Mira, podríamos decirle que me cuente todos los registros utilizando el comodín asterisco. Entonces él me contaría todos los registros de la tabla, incluyendo aquellos que cumplen la condición que yo le coloque. Veamos. ¿Cuántos registros yo tengo que no son de color verde? 5. Si yo solamente ejecuto la parte de arriba de la consulta sin el where, ahora tengo 9 registros en mi tabla. Si hago un select asterisco from sencillo a la tabla de productos, ¿cuántos registros tengo? 9 registros. ¿Te fijas? Esta función count lo que hace es contar los registros. César, ¿puedo contar solamente todos los campos o puedo contar por alguna columna específica? Claro que sí. Podríamos colocar acá count ID y listo. César, ¿cuál es la diferencia entre colocar una columna acá y colocar el asterisco? La verdad que es la misma cosa, muchachos, no tiene mayor diferencia. Por ahí hay gente que te va a dar otra explicación, pero es la misma ensalada. Además está decir que acá le podríamos colocar un alias, también es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, haz cuántos. Esto es muy útil, recuerda cuando vas a trabajar esta consulta conectada a PHP o algún motor, algún lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces esto es para poder obtener el nombre del campo. Entonces, ahí ahora te dice cuántos. Fíjate que acá te va mostrando también el tipo de dato con el que te va devolviendo el valor y todo eso. Acá también de más está decir que podríamos colocar una columna calculada al lado de esto, fíjate, sin ningún tipo de problema. ¿Qué crees que debería pasar? Error. ¿Por qué nos da error, muchachos? Porque esta función nos retorna un solo valor. Dato importante a tener en consideración. No nos olvidemos de eso jamás. ¿Ok? ¿Qué otra función podemos ver? Podemos ver también la función sum, la función max, min y abg, que también nos retorna todo lo demás. En realidad es lo mismo. Podríamos aquí ir copiando. Acá podríamos ver el uso de la función sum. Entonces ahora podríamos sumar acá, por ejemplo, los precios. Entonces le decimos que en este caso, al usar la función sum en el campo precio, me lo va a retornar en un campo, ¿cierto? Y es la misma cosa.
él me va a sumar todos los precios, ¿cierto? Y me los va a devolver en esa columna. Básicamente eso es lo que va a hacer. Aquí podríamos colocar una columna calculada u otro campo, veamos. Nombre. Tampoco. Interesante a tener en consideración, muchachos. Por ahí esto se hace si lo quieres trabajar ya más avanzado, está la famosa subconsulta. Vamos a ver si lo podemos ver más adelante. Vamos a hacer lo mismo con las otras funciones de agrupamiento, por ejemplo la función max, que también me podría obtener el precio mayor, ¿cierto? ¿Cuál sería el precio mayor? Creo que debiera ser 1400 dentro de lo que tenemos. Exacto. También vamos a obtener el precio menor. Aquí entonces la función min, ¿cierto? Y acá entonces sería el uso de la función min, ¿cierto? Y ahora él me debiera devolver el precio menor que está registrado en la base de datos que cumpla con esta condición. Veamos. 1200. ¿Te fijas? César, bueno, yo me hago pregunta a mí mismo. ¿Es obligatorio usar la condición? No, pues, muchachos. Eso es, yo lo puse ahí por ponerlo. No tiene mayor sentido, no tiene mayor ciencia. Acá yo coloqué la condición para que veas que puedes hacerlo, utilizar funciones de agrupamiento con el uso de condiciones o sin el uso de condiciones. ¿Cuál nos queda? Nos va quedando la función ABG. Vamos a colocar entonces acá el uso de la función ABG, que lo que hace es, en este caso, entregarnos un promedio. Entonces acá, por ejemplo, vamos a decirle promedio mínimo. No coloqué el tilde a propósito, no se recomienda colocar tildes acá en los nombres de las columnas. Acá tampoco va a ir ningún tilde, máximo. Entonces, si le decimos acá que me calcule el promedio de los precios, ahí está el promedio, sin ningún tipo de problema. Esto es muy útil para evitar estar haciendo tanto cálculo, ¿verdad?, en PHP, y traer ya todas las consultas y los cálculos realizados desde tu misma base de datos. Eso evidentemente le va a dar siempre mayor velocidad a tu aplicación. ¿Ok? Bien, ¿qué más nos queda ver, muchachos? Ya vimos todos los elementos del slide. Vamos a ver un par de cosillas más que yo creo que va a ser interesante, ¿cierto?, poder revisar. Por ejemplo, el uso, vimos, a ver, yo lo tengo anotado acá, funciones de agrupamiento, count, vimos los operadores, ya, ok. Ahora lo que vamos a ver es el uso de la palabra reservada distinct. Mira. Uso de la palabra reservada distinct. No recuerdo si se escribe así, pero ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace esa palabra reservada? Fíjate lo siguiente, por ejemplo, y acá podría decir select asterisco from productos, por ejemplo, y ahí están todos los registros, pero en los registros hay valores que se repiten tanto en el color como en el precio como en el nombre. Entonces yo, por ejemplo, le podría decir acá, distinct, paréntesis, distinct, y por ejemplo que me distinga entre el color. ¿Qué significa esto? Que él me va a mostrar todos los registros, pero me los va a agrupar a través de esta función. En realidad no es agrupar la palabra, porque para eso está la cláusula group by. Lo que va a hacer es que no me los va a mostrar repetidos, básicamente eso. Esto lo que hace es evitar que se me muestren registros repetidos. Entonces vamos a ver que me los distinga por color, y ahí están los tres tipos de colores que yo tengo. Ojo, ¿para qué sirve esto? Esta es una consulta que es muy útil cuando yo quiero hacer diferenciaciones, cuando yo quiero saber si tengo registros repetidos o no en la base de datos. Yo no soy muy amigo de usar esta cláusula porque no nos devuelve los ID que nosotros necesitamos. A los ID me refiero a los ID que están acá, al campo ID. Entonces, por ahí no soy muy amigo de usarla, pero reconozco que en muchas ocasiones nos salva la patria. Podríamos colocar acá un alias a esto, por ejemplo as distintos, y sin ningún tipo de problema cargarían acá con el alias. Aquí yo creo que sí podríamos colocarle otro campo, no debería darnos problema. Ahí sí, fíjate, ahí me muestra el campo, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema. No lo habíamos probado acá en las funciones de agrupamiento. Vamos a ver, por ejemplo, si nos acepta colocar el nombre. Veamos. Fíjate que no, entonces importante tenerlo en consideración. Para que el que no se dio cuenta, los errores van apareciendo acá abajo.
Ok, entonces probamos de nuevo el distinct y ahí ya sabemos que tenemos los registros repetidos. En este caso ahora fíjate, como yo le coloqué distinct color y además le pedí que me muestre los nombres, igual se repitieron los registros. Ojo con eso, muchachos. Entonces por eso el tema del distinct es mejor trabajarlo solito, así nos evitamos cualquier tipo de sufrimiento. Podríamos hacerlo no solamente por el color, sino también por el precio, por ejemplo. Entonces así yo sé cuántos precios tengo de verdad y precios que no están repetidos en la base de datos. ¿Te fijas? Entonces ahí tengo una buena forma de poder trabajar este tipo de elementos. ¿Qué más nos queda ver? Nos queda ver... Ok, vamos a ver otra cosa. Mira, vamos a crear ahora una tabla que se va a llamar, vamos a crearla acá abajo, Create Table, llamada por ejemplo tipo artículo. Ok, va a tener dos campos, va a tener un ID que va a ser serial y va a tener un nombre de artículo, por ejemplo de tipo varchar con un valor de 200. Vamos a decirle que el primer valor sea un primary key, ya eso lo sabemos hacer. Entonces creamos esta tabla. También vamos a crear otra tabla, Create Table, artículos, con un ID de tipo serial, con el nombre del artículo de tipo varchar 200. Vamos a colocarle por ejemplo acá, no sé, cualquier cosa, por ejemplo precio, es bien parecida a la tabla producto, pero tiene una diferencia, te lo aseguro. Y aquí, ojo, vamos a colocar un campo que lo que va a hacer es relacionar esta tabla de manera a través de integridad referencial, con la tabla que está acá arriba, con la tabla tipo artículo. Para eso vamos a crear un campo llamado ID artículo, llamado en este caso de tipo INT. Entonces aquellos artículos que tengan un ID debiera estar también relacionado con la tabla tipo artículo. Ya lo vamos a explicar en detalle. Vamos a colocarle acá que la llave primaria también va a ser el campo ID y vamos a crear estas dos tablitas. Entonces vamos a ver, no debieran haber problemas. Perfecto. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ingresar unos cuantos registros a la tabla tipo artículo. Insert into tipo artículo values default, por ejemplo computación. Vamos a colocar otro más, por ejemplo, viendo acá computación, vamos a colocar acá qué sé yo, abarrotes, y alguna otra categoría de productos podría ser librería, por ejemplo. Perfecto, vamos a crear estos tres registros. Ahí están creados, ¿cierto? Vamos a crear también unos registros para la tabla artículos. Entonces insert into artículos. Fíjate una cosa, antes de eso vamos a hacer un select asterisco from a la tabla tipo artículo. ¿Para qué? Para que veamos una cosa. Los artículos, en este caso los tipos artículos, se crearon con su nombre y se crearon con su ID. Entonces la idea es que ahora cuando nosotros vayamos a crear artículos, acá en el campo ID artículo le vamos a indicar el ID del artículo al cual pertenece este artículo. Es decir, el ID del tipo artículo al cual pertenece el artículo. Ahí para que quede más claro. ¿Ok? Tenemos dos tablas relacionadas a través de la herramienta llamada integridad referencial. Ya en un próximo video vamos a ver en detalle el tema de las llaves foráneas y todo eso, pero por ahora yo creo que podemos trabajar perfectamente de esta forma. Mi objetivo es que podamos ver el famoso join, ¿cierto? Para hacer consultas multitable. O también podríamos hacer un where. Vamos a probar a ver si nos funciona un where en una consulta multitable. Vamos a ver las dos cosas. Entonces vamos a ingresar unos cuantos registros a la tabla artículos. Values. Acá también. Default. Entonces necesitamos un nombre del artículo, por ejemplo notebook, el precio, cualquier cosa, ¿verdad? El ID artículo sería el número 1, ¿cierto? Porque los notebooks serían de tipo computación. Vamos a crear unos cuantos artículos más.
por ejemplo, algún otro precio, algún aparato, 100, y en este caso le vamos a decir que un mouse vale 100. También en la categoría número 1 vamos a crear otro artículo en la categoría número 1, por ejemplo llamado pantalla, va a valer, no sé, 1200, también en la categoría número 1. Vamos a crear otro artículo ahora en la categoría número 3, por ejemplo de librería. Vamos a colocarle un precio, por ejemplo 1300, y acá lo que vamos a colocar es agenda escolar. Vamos a crear otro artículo para la categoría librería también, que en este caso tendría el ID 3 con otro precio, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, y aquí por ejemplo podría ser lápiz grafito, por ejemplo. Entonces ahí tenemos 5 artículos asociados a los distintos tipos de artículos que están allá arriba. Perfecto. Entonces ahora si nosotros por ejemplo hacemos un select asterisco from artículos, nos va a mostrar el sistema todos los artículos, ¿cierto? Y ahí están sus distintos tipos de artículos. ¿Qué es lo que te quiero mostrar yo? Que por ejemplo podríamos perfectamente nosotros manejar una consulta que nos mostrara los productos, los artículos, ¿verdad? Con su nombre de artículo incluido. Vamos a ver dos ejemplos, ¿verdad? Con los cuales podemos trabajar. ¿Ok? Se me había extrañado que no me saliera esto. Ok, entonces una de las cosas que yo siempre hago, la verdad no la he probado en Postgre, pero lo vamos a probar ahora, a ver si nos funciona. Yo siempre hago esto. Vamos a colocar acá primero un comentario. Consulta multitabla usando join. Y acá consulta multitabla usando where. Vamos a colocar entre paréntesis a ver si nos funciona. Ok, vamos a ver primero a ver si nos funciona, donde yo tengo las dudas. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, select. Vamos a traernos acá los nombres de los campos, yo los tenía anotados acá arriba. Me da flojera volver a anotarlos si ya los tengo, ¿cierto? Aquí están. Aquí están los campos. En este caso, precio. Bien, ahí están los nombres del artículo, ¿cierto? From, en la tabla artículos, y también le voy a decir que me los muestre en la tabla tipo artículo. Ok, me va a mostrar esos tres campos. Ahora, yo le voy a decir, fíjate si yo hago esto, vamos a ver si nos da un error, alguna cosa. Fíjate, bien, claro, ¿por qué? Porque el ID existe tanto en la tabla tipo artículo como en la tabla artículo. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros acá? La idea es que nosotros, como yo te decía, hagamos una consulta en donde se nos muestren los artículos y al ladito se nos vaya mostrando el tipo de artículo al que pertenece. Evidentemente, si yo con el solo hecho de listar los artículos ya me aparece el ID, pero yo también quiero que me aparezca el nombre. Entonces para eso vamos a utilizar consulta multitabla, primero utilizando where. Entonces lo que se hace generalmente al utilizar where es esto: se coloca una condición acá abajo y se le coloca algún elemento que los combine. En este caso tendría que decir yo en donde en la tabla artículo punto el campo ID sea igual a tipo artículo con su campo ID. Acá, perdón, debiera ser el campo ID tipo artículo, que si te recuerdas sería este campo que está acá dentro de la tabla artículos. Ese sería el campo con el cual nosotros relacionaríamos la tabla artículos con nuestra tabla tipo artículo a través de su ID. Probémoslo ahora. Si lo pruebo ahora me va a dar un error, porque los nombres de los campos, sobre todo el ID, tiene una ambigüedad. Para eso también se recomienda irle colocando adelante el nombre de la tabla al que pertenece el campo que yo quiero llamar. Nombre de la tabla punto, nombre de la tabla punto. Entonces, si te fijas, ahí están separados por coma para que se entienda. Ahí y ahí están los tres campos: artículos ID, artículos nombre, artículos precio, donde en la tabla artículos y en la tabla tipo artículo. Y en este caso la condición va a decir que se repitan, donde en este caso se repitan el ID artículo de la tabla artículos con el campo tipo artículo ID. Veamos. Ahí está, fíjate, entonces ahora no tengo ningún tipo de problema.
Y ahora yo, por ejemplo, en el último campo acá podría decir que me muestre en la tabla tipo artículo el campo llamado nombre, y le podría colocar un alias, por ejemplo, tipo artículo. ¿Por qué le tengo que colocar un alias? Porque ya en la tabla artículos hay un campo que se llama nombre. Entonces ahora, si lo revisamos, ahí está, fíjate, él me muestra, en este caso, el nombre del artículo, ¿verdad? El nombre del artículo, el ID, el precio y en este caso el tipo artículo al cual pertenece. Podría ordenar esto yo, en fin, no sé, eso ya. Order by, qué sé yo, por ejemplo, artículos.id desk. Entonces que me los ordene de forma descendente, ¿cierto? Del último hacia el primero. ¿Te fijas? Entonces ya tenemos una primera forma mediante la cual se nos muestran consultas multitabla utilizando Where. Personalmente esto es lo que yo más utilizo, pero igual te vamos a mostrar el join y todo, pero yo utilizo más esto porque esto es más estándar. De hecho, esta misma sintaxis me funciona en mi querido MySQL, lo que es un dato que no es menor en tener en consideración. Una cosa sí te voy a recomendar para depurar un poco esta consulta es lo siguiente. Vamos a colocarla acá abajo. Y en lugar de utilizar los nombres de las tablas, yo lo que hago siempre es acá en el from colocarle un alias, por ejemplo as a, y acá por ejemplo as t. Entonces ahora dentro de las consultas, cuando yo hable de a voy a estar hablando de la tabla artículos, y cuando yo hable de t voy a estar hablando de la tabla tipo artículo. Entonces acá por ejemplo digo a, acá digo t, acá quiere decir a y t. Sería lo mismo y la consulta te queda más corta. Fíjate, es lo mismo. Voy a colocarle ASC para que se note la diferencia del cambio. Y fíjate, es lo mismo, ¿verdad? Ahora los ordené de manera ascendente para que se viera que hay un cambio, pero esto es mucho más eficiente. Por ahí muchos alumnos se enredan haciendo esto, ¿eh? Pero bueno, aquí tienes muy claro cómo tiene que trabajar este tema de las consultas multitabla. Te recuerdo, muy habituado yo estoy con esto y te recomiendo que trabajes de esta forma porque es mucho más estándar para cualquier base de datos. Sin embargo, es bueno que también veamos el uso de lo que son los famosos join. Vamos a hacerlo entonces, vamos a colocar aquí select asterisco from, select asterisco from, artículos, join, tipo artículo, y acá utilizo la palabra reservada on, ¿verdad? Ojo, aquí no vamos a usar asterisco tampoco porque vamos a tener problemas, pero ya lo vamos a explicar. Podríamos ocupar esto que está acá arriba, y ahí tenemos los nombres de los campos, ¿cierto? Y le decimos from artículos, relaciónamelo, júntamelo con la tabla tipo artículo, y acá coloco la condición. En este caso podríamos decir lo mismo, la misma condición que teníamos acá abajo, que artículo sea igual a lo que está ahí arriba. Debería funcionar, a no ser que nos dé algún error de sintaxis, debería funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Entonces también ahí básicamente es la misma cosa, es la misma ensalada. Aquí lo tienes hecho con join y abajo lo tienes hecho con where. Más de alguno debe decir, oye César, y si yo quiero utilizar alias en el join, es lo mismo, muchachos. Mira, vamos a colocar acá para utilizarlo con alias. Entonces acá sería lo mismo, as a, as t. Entonces reemplazaríamos donde dice cada uno y no debería dar mayores problemas. ¿Te fijas? Podríamos probar colocándole podríamos colocarle por ejemplo más condiciones a esto, por ejemplo acá un AND, y decirle que por ejemplo a.precio sea igual a 100, por ejemplo. Entonces también no habría ningún tipo de problema. También podríamos agregar esta misma otra condición, ¿cierto? Acá al word, ¿cierto? Que tenemos aquí sin ningún tipo de problema. Igual, como tú puedes ver, puedes colocar más de una condición también a las distintas consultas multitabla que tú tienes. ¿Te fijas? Entonces, básicamente eso es lo que te quería comentar en este video. Por ahí, para terminar, podríamos agrupar esto o hacer los famosos Heavy. Vamos a ver si terminamos el video agrupando.
ejemplo, uso de group B y Having, por ejemplo. Entonces acá el uso del group B y el Having básicamente son dos elementos de agrupamiento. La diferencia es que cuando yo hago consultas con condiciones o sin condiciones, yo puedo utilizar la posibilidad de que me retornen los resultados y agruparlos. Por ejemplo, podríamos decir acá select, y creo que hay un error, ahora sí. Podríamos decir select asterisco from para la tabla productos, ¿cierto? Vamos a ver, recordar qué es lo que teníamos en la tabla productos. Teníamos, por ejemplo, elementos de colores. Entonces acá podríamos utilizar la palabra reservada group B y le podríamos decir que me los ordene por color, por ejemplo. Entonces, veamos. Veamos. Ejemplo, lo podríamos asociar, agrupar por el ID, por ejemplo. Ahí está, ¿te fijas? Entonces ahora él me agrupa los valores por ID y a esto yo le podría agregar también el uso de la palabra reservada Having, que lo que hace es, ojo, mira, acá yo podría hacer varias cosas, mira, por ejemplo, para que se entienda. Podría colocar una condición acá, ¿verdad? Podría colocar una condición, por ejemplo, que diga word, nombre, o en este caso, por ejemplo, color, vamos a colocar color, igual amarillos. Si yo solamente ejecuto esta parte del código, él me trae todos los registros que son amarillos. Yo le puedo decir que me los agrupe por ID. Perfecto. Veamos la diferencia. Fíjate que él me los agrupa por ID automáticamente, me los ordena por ID, lo cual es un dato que no es menor a tener en consideración, ¿ok? Y además yo le podría decir acá que a través de la cláusula Having, por ejemplo, le podría decir una condición donde, por ejemplo, precio sea menor que 1400. Entonces, en teoría, solamente se me deberían mostrar dos registros. ¿Por qué? Porque no dije menor o igual, solamente dije menor que 1400. Veamos. Exactamente. Interesante, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo con esto puedo ir agrupando registros y también colocar una condición final asociada ya a la condición word que yo tengo por defecto. Esto es algo que muy poca gente lo ocupa y la verdad es bastante útil el tema del Having, sobre todo cuando uno hace motores de búsqueda o tiene consultas muy monstruosas, como le llama uno, muy largas. Entonces, donde inclusive los where y todo eso no te alcanzan a servir, entonces ahí es donde se hace muy útil el uso de la cláusula Having. ¿Ok? Bien, para ir resumiendo ya, bueno, yo creo que este video está bastante completo, vimos bastantes cosas asociadas a la sintaxis, vimos cómo manejar operadores, ¿cierto? Lógicos, relacionales, aritméticos, vimos operadores aritméticos y las columnas calculadas, vimos funciones de agrupamiento, ¿cierto? Las más principales, vimos la cláusula distinct, la palabra reservada distinct. Vimos también el tema de las consultas multitabla, ¿cierto? Tanto utilizando la palabra reservada join como la palabra reservada where, y vimos también el uso de las distintas funciones de agrupamiento, tanto el group B y el Having. ¿Ok? En el próximo video entonces nos vamos a ir a conectar a la base de datos. Ya por ahí nos queda ver bastantes cosas de Postgre, pero yo creo que ya estamos en condiciones, a ver si en el próximo video o en el que sigue, ir ya a conectarnos desde Postgre a la base de datos, que yo creo que a la larga es lo que a todos les está interesando para poder realizar sus proyectos. Les pido disculpas, muchachos, porque me haya demorado en hacer videos, pero la verdad he tenido re poco tiempo, así que hago las disculpas del caso. Cualquier duda, cualquier consulta, muchachos, ya saben, www.cesarcancino.com. Les habló su servidor de siempre, César Cancino, y les envío un cordial saludo a todos desde Santiago de Chile para todos.